Los niños van a seguir pasando al salón social para seguir practicando el canto, así que en orden, sin correr, por favor. Gracias, hermano. Bien, mis hermanos, gracias, hermano, hermano Juanito, mucho que pensar y meditar, ¿no? Con lo que expresó, y damos gracias a Dios porque es parte de la exhortación que el Señor nos hace, hermanos, en su palabra, desde que comienza la escuela dominical, desde que estamos en el receso, platicando, edificándonos, seguimos hablando de la palabra, lo que se canta, lo que se lee, lo que se medita, y lo que se mira también en la predicación. Pongamos atención, hermanos, y estemos atentos a lo que el Señor nos habla en su palabra. Amén. Seamos hacedores y no tan solamente oidores de la palabra. Así que vamos ahí a la carta de Tito, hermanos, donde nos quedamos el domingo pasado. Con la ayuda del Señor vamos a continuar. Estamos en Tito capítulo 1. El domingo pasado llegamos hasta la primera parte del versículo 13. Vamos a continuar. El domingo pasado vimos el versículo 12 y la primera parte del versículo 13. Recuerden, hermanos, que estamos viendo en esta sección de los versículos 10 al 16, estamos viendo la finalidad de un liderazgo piadoso. Estamos viendo la finalidad de un liderazgo piadoso. Y hemos estado viendo lo siguiente, hermanos, para hacer un recuento. Miren, de los versículos 1 al 4, la introducción de esta carta, vimos introduciendo una encomienda a la piedad. Vimos de los versículos 1 al 3 el autor de la carta y sus características. En el versículo 4 vimos a quién está dirigida la carta, a Tito, y sus características, verdadero hijo en la fe. En el versículo 5 vemos que se establece la necesidad de un liderazgo piadoso, de una pluralidad de hombres que guían y cuidan a la iglesia. De los versículos 6 al 9 estuvimos viendo cuáles son las características de aquellos hombres que cuidan la iglesia, las características de un liderazgo piadoso. Y de los versículos 10 al 16 hemos estado viendo cuál es la finalidad de ese liderazgo piadoso, es decir, cuál es la razón de ser por la cual Pablo da esos requisitos para el liderazgo. La realidad es que, según el versículo 10, dice que hay falsos maestros. ¿Sí? Y en el versículo 10 hemos visto cómo son esos falsos maestros. Dice que hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. En el siguiente versículo nos dice las acciones que el liderazgo debe de tomar con ellos, a los cuales es preciso tapar la boca. Y la otra parte de este versículo nos dice la justificación de la acción a tomar, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, hermanos, estamos en este punto, la justificación de la acción a tomar. ¿Cuál es la acción que Tito y los líderes deben de tomar con estos falsos maestros? Deben imponerles silencio. Ya expliqué qué implica tapar la boca en este contexto, pero va a reforzar esta idea. Ahora va a usar otra palabra, a los cuales es necesario reprenderlos severamente. El punto es que el liderazgo tiene que hacer algo con este problema que había en las iglesias de Creta. Había falsos maestros, había judaizantes que estaban haciendo daño. Los hermanos estaban haciendo daño a la iglesia. Y vimos entonces, hermanos, cuál es la razón por la cual ellos deben de actuar de esa manera. En el versículo 11 dice, a los cuales es preciso tapar la boca, ya que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. El domingo pasado vimos que la razón por la cual deben de tomar una acción tan severa como el reprenderlos, el silenciarlos, es por lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen estos falsos maestros? Por lo cual Pablo dice, tienes que tomar esta acción, Tito. Dice que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Pero también tenían una mala reputación. No solamente por lo que hacen, sino también por lo que se dice de estos falsos maestros. ¿Qué es lo que se decía? Uno de ellos, su propio profeta, como vimos,
muy probablemente fue Epiménides, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, este testimonio es verdadero. Y hasta aquí nos quedamos el domingo pasado, hermanos. Aquí es hasta donde vimos el domingo pasado. Entonces, hermanos, Pablo está estableciendo la razón por la cual esta acción es justificable. Es decir, taparles la boca, reprenderlos. Trastornaban casas enteras y tenían una mala reputación. ¿Cuál era esa reputación que tenían? Ya lo vimos el domingo pasado. Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ya estudiamos esas características y Pablo no solamente dice, esta es su reputación por uno de ellos, sino que esta fama, este testimonio, esta reputación, esta declaración de uno de ellos es verdadera. Realmente esto es verdadero, es así, corresponde con la realidad de este triste testimonio, esta fama de ellos. Por esa razón, debes de actuar de esa manera. Estamos en el versículo 3, hermanos, cuando dice, este testimonio es verdadero, y luego hay una palabrita clave, ese por tanto. Es una frase que nos dice la razón por la cual reafirma el énfasis en la acción a tomar. El énfasis en la acción a tomar es repréndelos, tápales la boca, que haya una acción tanto tuya como de liderazgo, porque si no haces algo, estas personas van a causar daño a la iglesia. Por tanto, por la razón de que el testimonio que se dice de ellos es verdadero, mira lo que hacen, trastornan casas enteras, mira lo que se dice de ellos, los cretenses cómo son. Y como eso es verdadero, por esa razón, tú tienes que hacer lo siguiente, y le da un mandamiento. Por tanto, entonces estamos viendo el énfasis en la acción a tomar. Por tanto, repréndelos duramente. Estamos en el versículo 13, mis hermanos. Repréndelos duramente. Miren, leo para ustedes el versículo 13 para que se ubiquen dónde estamos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Estamos en Tito 1:13, hermanos. Repréndelos duramente. Este verbo, hermanos, repréndelos, es un verbo que está en un modo imperativo. ¿Qué quiero decir con esto? Está expresando un mandamiento, no es una opción. Está expresando una acción que debe de ser puesta en acción consecutiva. Es decir, mientras estos falsos maestros estén siendo una amenaza a las iglesias de Creta, tú y el liderazgo deben de tomar esta acción, deben de estarlos reprendiendo. De hecho, el tiempo verbal de esta acción implica una acción que debe de continuar. Mientras estén ellos siendo una amenaza para la iglesia, la responsabilidad del liderazgo es velar por el cuidado de la iglesia y tienen que constantemente estar lidiando con esta situación. Pero ¿cuál es la acción a tomar? Repréndelos duramente. Repréndelos duramente. Este verbo, hermanos, como lo expreso, es un verbo que está en modo imperativo, es un mandamiento, no es una opción. Pablo no le está dando una opción a Tito. Mira, creo que lo mejor, si quieres y si puedes, creo que lo mejor sería que les dirías, señores lobos rapaces falsos, por favor, podrían dejar de estar engañando a la iglesia. No tenía que tomar esa acción, ¿no? No podía ser débil en eso. Tenía que ser determinante. Por amor al Señor, por amor a la iglesia y por amor incluso a esas mismas personas que se estaban perdiendo en el error. No podemos ser indiferentes ante la falsa doctrina, hermanos. De hecho, si nosotros somos indiferentes al error, si nosotros toleramos que se blasfeme el nombre santo de nuestro Dios y que se distorsione la palabra, y a nosotros ni nos viene ni nos va, eso dice mucho de nuestra condición espiritual, hermanos. La verdad es la verdad y nadie la puede alterar. La fe que ha sido una vez dada a los santos debe de ser velada por la iglesia, hermanos. El santo evangelio, la palabra de Dios, las doctrinas que emanan de la Biblia que hemos aprendido, que desde los apóstoles hasta nuestros días, Dios las tiene preservadas en las Escrituras
Es un tesoro para la iglesia que no debemos de negociar. El santo evangelio de la gracia de Dios. No podemos ser indiferentes a la verdad, hermanos. De hecho, se demuestra en nuestra actitud al evangelio, a la verdad, a la palabra, lo que realmente hay en nuestros corazones si el Espíritu de Dios mora en nosotros. No podemos separar la doctrina de nuestra vida. La doctrina no importa, lo que importa es lo pragmático. Tú crees en Dios a tu manera, lo importante es que hagas buenas obras. Es un grave... De hecho, esa es una de las falsas doctrinas que enseñaban los falsos maestros. Tenga cuidado porque si usted piensa así, está pensando como un falso maestro. La verdad importa. No importa, todos adoramos al mismo Dios, sean mormones, sean testigos de Jehová, sean musulmanes. ¿Quién soy yo para juzgar? La verdad importa. No todas las religiones llevan al cielo. Todas las religiones fuera de Cristo llevan al mismo lugar y ese es el infierno. Pero no todas las religiones te llevan al cielo. Solo el evangelio, solo la verdad, solo la palabra de Dios. Y esto es determinante. ¿Cuál es la acción? El énfasis en la acción a tomar. Por tanto, recuerden que ese por tanto, hermanos, es en razón de lo que te expliqué anteriormente, Tito. Mira, estas personas trastornan casas enteras, familias, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, y aparte la reputación de ellos es tal que uno mismo de ellos los acusó de ser siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, y como eso es verdadero, Tito, tienes la responsabilidad, tanto tú como los ancianos, que establezcas en cada ciudad, así como yo te mandé, que haya una reprensión hacia ellos, y severa. Ahora, este verbo reprender, hermanos, significa exponer, refutar, mostrar la propia culpa con la implicación de que hay una prueba convincente de esa falta, según un diccionario bíblico. En este contexto, hermanos, resumiendo esta palabra de reprender del griego LG, significa convencer a través de poner en evidencia, escuche, y de manifiesto la falta, censurándola a la luz de las Escrituras para que la persona que es reprendida sea confrontada con su pecado. En este contexto eso significa reprender, porque esta palabra griega en otro contexto puede simplemente significar convencer de algo, sin la implicación de una reprimenda, pero en este contexto tiene la idea de convencer, ¿sí? Pero a través de la censura, de poner en evidencia y de manifiesto el pecado, la mala conducta, censurando esa conducta o esa acción a la luz de las Escrituras para que la persona que escucha esa exhortación, esa reprensión, perdón, sea reprendida y confrontada con su pecado. Yo sé que a veces no es fácil y sobre todo en un contexto donde estamos tan obsesionados por lo políticamente correcto para no ofender a nadie. Con todo el mundo queremos quedar bien. Y hermanos, no hay que malinterpretar esto. Por supuesto que en cuanto depende de nosotros, obviamente es algo bueno. Yo deseo estar en paz con todas las personas. O sea, si usted me pregunta que si a mí me gusta tener enemigos de a gratis, pues no, yo no odio a nadie, al contrario. Amo a las personas, quisiera que todos fueran salvos. Quisiera hacerles bien a todos. Yo no quisiera tener problemas absolutamente con nadie. No ando viendo ahí a ver quién ofender, nomás porque me caiga gordo. Pero la realidad es que el hecho de pertenecer a Cristo y no ser parte de este sistema corrompido del mundo y de hacer lo correcto, no podemos evitar que el mundo nos odie, que los que no son de Cristo nos odien. No podemos evitarlo. Y hay veces que tenemos que censurar el error. Yo sé que no es agradable, y sobre todo los que podrían considerarse ser más diplomáticos, más políticos, pero el hecho de decir a una persona, ¿sabes qué? Tu comportamiento, tu vida y lo que estás hablando y enseñando no es correcto porque la Escritura enseña esto y si no te arrepientes va a haber un juicio, no es agradable. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, hermanos, y vemos, por ejemplo, lo que pasó el profeta Jeremías, que Dios lo mandaba a predicarle al pueblo el juicio inminente que venía en la conquista con los babilonios, y él les hablaba al pueblo, lo querían matar, lo encarcelaron. Los falsos maestros tenían más preeminencia porque la gente quería escuchar
paz, paz para Jerusalén y este pueblo. ¿Cómo que nos está diciendo que van a venir los babilonios y nos van a conquistar? Ellos querían que les profetizaran lo que ellos querían. Y los falsos profetas, como sabían que al profetizar mentira tenían el favor de los reyes y de las personas que estaban en preeminencia, no les importaba hablar en nombre de Dios lo que Jehová no había hablado. Pero los verdaderos profetas que hablaban en nombre de Dios, se le veían difíciles. Se le veían difíciles, hermanos. Porque la gente quería escuchar la mentira. No querían escuchar la cruda realidad que por sus pecados iban a ser juzgados por su idolatría y tenían que ser llevados en cautiverio 70 años por sus pecados. Y que tenían que rendirse a esa nación. Y que aunque fueran el pueblo de Dios y aunque tuvieran el templo, pero no lo estaban adorando de la manera correcta, iba a venir un juicio. Y el hecho de que estuviera el templo de Dios ahí no los iba a salvar si no tenían una relación correcta con Él y vivían en pura religiosidad. A veces la reprensión, hermanos, causa incomodidad, tanto para el que tiene que censurar la conducta equivocada de la otra persona, como para el que recibe la reprensión. Es verdad que no es agradable que alguien nos diga, ¿sabes qué? Estás mal. Luego brota el orgullo, la carne, ¿y tú quién eres? ¿Y qué te crees? Y aún entre nosotros, hermanos, aún entre cristianos piadosos y amorosos, a veces brota el orgullo, ¿verdad? A veces no nos gusta que nos corrijan o que nos digan que estamos mal o nos digan lo que tenemos que hacer. Nos queremos muy autosuficientes y nos molesta que nos censuren nuestra conducta equivocada. ¿No es así? Es una realidad. Pero hay un pero importante aquí. La Biblia nos enseña sobre la importancia de la reprensión. Pablo no está diciendo algo que contradice este principio. Este principio está a lo largo de todas las... Al Pablo decir, repréndelo severamente, duramente, este principio de la reprensión podemos ver en el sabio consejo de Dios como es parte de la expresión de su amor. Miren, piensen esto. Parte de la expresión del amor de Dios es la reprensión que Él tiene hacia nosotros. Escuche, mire, la reprensión es una expresión del amor de Dios. Lejos de ser algo que parece o aparenta ser falta de amor, de hecho una reprensión correcta, bíblica, es una expresión del amor de Dios mismo. Mire lo que dice Proverbios 3:2, hermanos. Quiero que esté atento, hermanos, porque tal vez lo que estoy diciendo suena un poco raro, pero yo no lo diría si no tuviera respaldo de las Escrituras. Mire lo que dice Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama, castiga. Como el padre a quien quiere el hijo. Como el padre, al hijo a quien quiere. Hermanos, si nosotros amamos a nuestros hijos y vemos que están haciendo algo perjudicial para ellos y tenemos que corregirlos con una disciplina que implica castigo, que implica el dolor, no los estamos disciplinando porque los odiamos, los estamos disciplinando porque los amamos y queremos que les vaya bien y que corrijan eso que les puede hacer que les vaya más mal, ¿sí o no? Así como un padre que ama a sus hijos implica la corrección, la reprensión, Dios es superior al amor de nosotros y Él reprende a quien ama. La reprensión es una expresión de su amor, hermanos. Mira lo que dice Hebreos 12:5. Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, escuchen, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando ¿qué? Eres reprendido por Él. Y aquí cita el pasaje que leímos anteriormente, el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Apocalipsis 3:19, recuerden que nuestro Señor Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y Jesús como Dios, como dueño y soberano de su iglesia, mire lo que nos dice en Apocalipsis 3:19. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y lo está diciendo en el contexto de una iglesia que se estaba enfriando, que se estaba alejando de Él.
Y Él está diciendo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Por qué Dios reprende? ¿Por qué Dios convence a través de poner en evidencia y de manifiesto la falta, la censura a la luz de su palabra, para que la persona que es reprendida y confrontada con su pecado pueda llegar al arrepentimiento y entonces Dios pueda retirar su castigo? Las advertencias de juicio, las reprensiones divinas, tanto lo vemos en el Antiguo Testamento, hermanos, como una y otra vez a través de los profetas, Dios reprendía a su pueblo para que se volviera a Él y no tener que castigarlos. Pero ellos volvían su corazón contra el Señor. Dios los reprende porque nos ama, como el padre que disciplina a sus hijos. Entonces, la reprensión no está en contraposición o en oposición con el amor. Al contrario, es una expresión, es una de las facetas del amor, es parte del amor. Hay que entender esto, hermanos. También, hermanos, la reprensión es una expresión del amor de nosotros, aquellos que están en pecado, sean creyentes o incrédulos. Miren, vimos anteriormente que la reprensión es una expresión del amor de Dios, ¿cierto? Pero también la reprensión humana entre nosotros es una expresión de amor de unos a otros hacia aquellos que están en pecado, ya sea creyentes o incrédulos. Miren, hay otro principio. Vamos allá a Proverbios 27:5. Proverbios 27:5. Lo que nos dice, mejor, fíjese, es reprensión manifiesta que amor oculto. Escuche, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Yo prefiero 1000 veces, hermanos, a alguien que de verdad me ama, que me haga ver mis faltas en amor conforme a las Escrituras, que siempre me esté adulando y siempre me dé por mi lado y nunca me diga algo que me puede ayudar a cambiar, ¿no? Porque si alguien solamente me da por mi lado, eso quiere decir que nomás quiere sacar un provecho de mí, que no le importo, que no me ama, ¿no? Si siempre nos vamos a dar por nuestro lado, hermanos, eso no es amor. Si nuestras esposas siempre nos van a dar por nuestro lado, nomás para llevar la fiesta en paz y que no nos enojemos, eso no es amor. Si nosotros no queremos tener ningún problema con nuestra esposa, con nuestros hijos, y nunca vamos a censurar el pecado, el error, solo para no tener problemas, eso no es amor. Tenemos que entender esto, hermanos. Y miren, tal es así que en la iglesia, Cristo mismo diseñó que la reprensión es parte del amor. Pero ¿cómo debe de ser practicada? Ahí tenemos en Mateo 18:15 que lo primero que la iglesia debe de practicar cuando ve que alguien está en pecado es la reprensión privada, hermanos. La reprensión privada. Antes de censurar el error ante todo el mundo o espolvorearlo ante todos, es que si vemos que alguien está en pecado, tenemos que hacer lo que dice Mateo 18:15. Dice, escuche, por tanto, si tu hermano peca contra ti, fíjese lo que dice, ve y repréndele, es la misma palabra griega que estamos viendo aquí, convéncele, censura su conducta a la luz de la Escritura. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, que el asunto no se sepa más. Tú ve y haz esto con la Escritura. Pero si no te oye, dice el versículo 16, toma aún contigo a 1 o 2 testigos para que en boca de 2 testigos conste toda palabra. Versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Este es el proceso bíblico, hermanos. Si usted mira una conducta pecaminosa en algún hermano, y usted no ora y en piedad va a solas y con la palabra de Dios y en amor le reprende a solas y usted le dice a cualquier otro, ¿te fijaste cómo se está portando tal hermano, tal hermana? Eso es chisme y es pecado. Tenemos la responsabilidad de velar por la santidad unos a otros en el contexto de una iglesia local, hermanos. Y es primero la reprensión a solas. Luego con 1, 2, 3 testigos. Luego, si no, a la iglesia, al liderazgo. Y si no, la iglesia toma una acción correctiva. Ahora, en cuanto al liderazgo de los ancianos, vemos que es diferente porque Pablo dice que a los ancianos que persisten en pecar, repréndelos públicamente para que los demás también teman, ¿no? Como Pablo reprendió a Pedro, ¿no? Cuando se andaba comportando hipócritamente con los judaizantes, ¿no?
Obviamente también aplica el principio de, aún con los líderes, si vemos una conducta que es errónea, hablar a solas y en amor. Si esa conducta no se corrige también, obviamente con testigos, pero si esa conducta no se corrige, por eso en la pluralidad de ancianos debe de haber una reprensión pública de esa conducta que no es, que está sin arrepentimiento, y se tiene que censurar para que los demás de liderazgo también teman y preservar la pureza de la iglesia. Porque no se trata de nosotros, hermanos. Miren, estamos hablando de un apóstol que fue usado por el Señor, el apóstol Pedro, y escribió libros del Nuevo Testamento y fue reprendido por el apóstol Pablo. Y cuando escribe Pedro acerca de Pablo, que Pablo ya había muerto, como también nuestro amado hermano Pablo también les ha escrito, Pedro no le guardó rencor a Pablo. Al contrario, yo creo que estuvo muy agradecido con él, ¿no? Hermanos, yo creo que a veces podemos recordar y agradecer más hermanos que nos han reprendido piadosamente que aquellos que nos han adulado, ¿no? Porque cuando la reprensión es hecha con amor y nos salva de pecar contra Dios, eso es algo muy bueno, ¿no? Así como David cuando fue salvado por la sabiduría de Abigail para no tomar venganza por su propia mano con Nabal, ¿recuerdan? Ella lo hizo entrar en razón con palabras sabias. Entonces, hermanos, la reprensión es una expresión de amor de nosotros hacia aquellos que están en pecado. Sean creyentes, como lo vimos en el contexto de Mateo 18:15, o sean incrédulos, como lo vemos en Lucas 3:19, aquí en el contexto de Juan el Bautista reprendiendo a un rey llamado Herodes. Mira lo que dice Lucas 3:19. Lucas 3:19. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, versículo 20, sobre todas ellas, añadió además encerró a Juan en la cárcel. Y luego además después mandó pedir su cabeza en un plato por la mujer. O sea, Herodes andaba con la mujer de su hermano. Juan le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, no te es lícito hacer toda la corrupción que haces. Él estaba censurando la conducta de este hombre. ¿Y qué obtuvo Juan el Bautista al respecto por eso? Lo mataron. Pero si ese es el precio que tenemos que pagar, hermanos, por ser fieles a Cristo, tenemos que hacerlo. Nuestro galardón va a ser grande. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre, Mateo 5, porque ellos recibirán un galardón. Acuérdense, así lo mismo hicieron con los profetas que fueron antes de ustedes, pero van a recibir un gran galardón. No importa si somos silenciados con la muerte, hermanos. Nosotros tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Si nos quita la vida, no importa, la ganamos. No tenemos que estar preocupados por aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Mejor hay que temer al Señor, porque Él puede mandar tanto el cuerpo como el alma al infierno. Los hombres no. Los seres humanos, si Dios les permite, solamente pueden matar nuestro cuerpo, pero ellos no pueden dañar nuestra alma. ¿Por qué? Estamos seguros en las manos de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Romanos 8. Pero eso no significa que no nos puedan tocar o quitar la vida. Y si ese es nuestro destino por hacer la voluntad de Dios, que así sea, hermanos. Gloria a Dios. Si morimos siendo fieles al Señor, vamos a tener galardón. Y a veces nos tocará reprender a creyentes o incrédulos, pero siempre en el contexto de que el impulso y el motor de esto sea el amor. Ahorita voy a explicar un poquito más de esto. Ahora, hermanos, el hecho de que nosotros reprendamos, recuerden, reprender aquí, aclaro, no es sinónimo de regañar porque tu carácter sea así y tú quieres las cosas que se hagan como tú quieres y a la perfección. Eso no, olvídese, hermanos, eso no. Y es más, si usted es de los que regañan, tengo que reprenderlo con la Escritura porque eso es pecado. Reprender no es regañar nomás porque las cosas no salen como nuestra santa voluntad. ¿Por qué está esa cortina ahí? No, ustedes no aman al Señor porque no hacen las cosas en orden. La cortina no está bien así con la rayita como a mí me gusta, ¿no? No, hermanos. O que queremos de poner pretexto el orden y somos unos ogros en la casa y nuestra esposa, nuestros hijos no pueden mover un meñique porque sale el Hulk ahí y lo justificamos con celo divino. Es lo más perverso que puede hacer, ¿no? Justificar nuestra soberbia para tener un mal carácter, ¿no? Y regañar y
y expresar ahí toda nuestra amargura y recelo. Eso no es reprender. Recuerde, en este contexto, reprender significa convencer a través de poner en evidencia y manifiesto la falta y censurándola a la luz de las Escrituras para que la persona que es reprendida sea confrontada con su pecado. Esto es reprender. No regañar nomás a lo loco. ¿Sí, hermanos? Reprender no es sinónimo de regañar nomás porque sí. Pero el que hace que la reprensión sea eficaz, es un punto importante recordarlo, es Dios mismo, el Espíritu Santo. Juan 16:8. Miren el ministerio del Espíritu Santo. Juan 16:8. ¿Qué es lo que va a hacer que esa reprensión sea eficaz? La obra del Espíritu Santo a través de la palabra. Mire lo que dice el Espíritu, lo que dice la palabra de Dios en Juan 16:8. Y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta palabra convencerá es la misma palabra griega que estamos viendo aquí, reprende. Es la misma palabra griega. Elenge. Es la misma palabra griega. Convencerá. El que hace que la reprensión sea eficaz es el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios. Esto es importante entenderlo, hermanos, porque nosotros somos responsables de dar la palabra de Dios, de reprender bíblicamente, no con nuestros razonamientos o ideas, o querer que las personas hagan lo que nosotros queremos y pensamos a la hora que nosotros queremos. Nosotros no somos Dios. Es el Espíritu Santo quien reprende, quien convence, quien hace que eso sea eficaz cuando es por medio de la palabra de Dios. Y obviamente Dios es soberano y lo hace en su tiempo y con quien Él quiere, a la hora que Él quiere y cuando Él quiere y como Él quiere. Pero es su palabra, Él lo hace. Nosotros no convencemos a nadie. Nosotros somos un medio, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo, no nosotros. Y si no entendemos esto, vamos a querer estar ahí ayudándole a Dios y vamos a hacer más daño que beneficio, ¿no? Pero también quiero que sepa una realidad. Ellos que están endurecidos en incredulidad odiarán ser reprendidos. No se sorprenda que si usted censura el error con amor y con las Escrituras, va a tener siempre una buena respuesta. Ay, gracias, querido y amado hermanito. Ven, déjame darte un abrazo porque estoy muy contento de que me hayas reprendido y censurado mi pecado. No todo el tiempo va a ser así. Juan 3:20, mire lo que nos dice. Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean, ¿qué? Reprendidas. Es la misma palabra griega que se utiliza aquí. No todos van a... ¿Recuerdan cuando apedrearon a Esteban que no podían soportar lo que él estaba diciendo y le lanzaron piedras con un odio? Hay un odio irracional, o sea, cuando estamos consumidos y esclavizados por el pecado, llenos de incredulidad y de pecado y de maldad, cuando se nos confronta con la verdad de nuestro pecado, eso va a suscitar un odio tremendo en las personas que puede llevar hasta que nos asesinen, hermanos. Es una verdad. Pero tenemos que ser fieles y no dejarnos recordar estas palabras. No teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Esto puede crear una reacción tan tremenda. Fue la reacción que provocó el Señor cuando confrontó con la verdad a los líderes religiosos. ¿Recuerdan? Es lo mismo que puede provocar un mensaje bíblico. Muchos de ustedes se pueden ofender por lo que se predica aquí y se está leyendo textualmente. Yo lo único que estoy haciendo, hermanos, es ir versículo por versículo, frase por frase y explicarla en su contexto y aplicándola. Yo no estoy añadiendo ni inventando nada de lo que estoy diciendo en esta predicación. Aquí está la palabra de Dios. Y mi trabajo es orar y estudiar el texto en su contexto, en los idiomas originales, con una exégesis cuidadosa, con una hermenéutica correcta. Extraer el significado, explicarlo y aplicarlo. Y es el Espíritu Santo quien trae convencimiento. Y algunos se pueden enojar, pero es la palabra de Dios. Aquellos que están endurecidos en incredulidad odiarán ser reprendidos por la verdad, por la palabra de Dios.
Y esto no lo podemos evitar. Lo siento, no es mi intención, no es mi deseo ofender a nadie, pero si le ofende la palabra de Dios, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada por eso, más que invitarle al arrepentimiento. Por esa razón, hermanos, hablando de la reprensión, se requiere que los líderes sean fieles y diligentes en esta acción correctiva. Algo similar le dijo Pablo a Tito, ahí en 2 Timoteo, algo similar le dijo Pablo a Timoteo, pero era otro colaborador de Pablo fiel, allá en 2 Timoteo 4:2, mira lo que dice. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, y fíjese la palabra que utiliza aquí, reprende, exhorta con toda autoridad y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Era parte del ministerio de la palabra. El versículo 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Cuál es esa encomienda? Que prediques la palabra. ¿Cómo le iba a ministrar? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es parte de la responsabilidad del liderazgo fiel. Se requiere entonces que los líderes sean fieles y diligentes en esta acción correctiva. También déjenme advertirle que hay consecuencias devastadoras si se ignora la reprensión. Mire lo que nos dice Proverbios 9:1. Proverbios 29:1. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Mira la advertencia que nos hace la palabra de Dios. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Mientras más endurezcamos nuestro corazón, mientras más endurezcas tu corazón a la palabra de Dios y no te arrepientas, más triste y grave va a ser el castigo que viene. Pero por el otro lado, hay gracia abundante y sabiduría para aquel que escucha la reprensión. Mira lo que nos dice Proverbios 15:31. Proverbios 15:31. El oído que escucha las amonestaciones, un sinónimo para reprensiones, de la vida, entre los sabios morará. Hay una promesa. Si usted y yo escuchamos la reprensión y nos corregimos, va a haber bendición. Pero si escuchamos la reprensión y nos resistimos a Dios, va a haber consecuencias tristes. Esa es la implicación. Lo mejor es hacer caso. Obvio. Doblegar el orgullo. Toda esta implicación, hermanos, ¿por qué no fui a todos estos textos? Porque yo quiero que usted y yo veamos, Pablo conocía todo lo de Proverbios, todo este contexto estaba en la mente de Pablo, ¿no? Toda esta teología bíblica acerca de la reprensión estaba en la mente de Pablo cuando él le dice a Tito, por tanto, repréndelos. Ahora, no solamente les está diciendo que los reprenda, hay una palabra que acompaña a este verbo, que en gramática se le conoce como un adverbio. Es una palabra que nos describe cómo se lleva a cabo la acción del verbo. Y esta palabra clave que acompaña al verbo aquí reprender es severamente, duramente. Es un adverbio que le añade intensidad a la acción. No solamente está diciendo, mira, repréndelos, sino está diciendo, repréndelos duramente o severamente. El significado básico de este adverbio significa cortar, cortado de tajo. La implicación básica de este adverbio es cortado de tajo. La implicación es que este tipo de reprensión debía ser hecha sin vacilación, con urgencia y censurando el pecado con claridad. Hermanos, no solamente Pablo le está diciendo a Tito, repréndelos. Le está diciendo, repréndelos duramente, severamente, tajantemente. Este adverbio, entonces, le añade intensidad a la acción y nos está describiendo que este tipo de reprensión debía ser hecha sin vacilación, con urgencia y censurando el pecado con claridad.
Esto implica que Tito debía tomar una determinación urgente, sin contemplaciones, y con claridad debía exponer la falta de ellos, sin diplomacia, sin lo políticamente correcto, confrontándolos con la palabra de Dios. Hermanos, esto nos dice que hay ocasiones que la forma en que tenemos que confrontar el pecado tendrá que ser más directa y tajante. Esto era requerido en Creta debido a la falta de arrepentimiento de estos falsos maestros y el daño que estaban causando a la iglesia. Recuerden, trastornaban casas enteras y la reputación que tenían. Pero siempre el motor que impulsa esta reprensión debe de ser el amor. Miren lo que nos dice Efesios 4:15, hermanos. Miren lo que nos dice Efesios 4:15. Efesios 4:15. Fíjese bien. Dice, sino que siguiendo la verdad, ¿qué? En amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor. Debemos de hablar la verdad en amor. Y aún la reprensión, en lo que impulsa esa valentía para hacer eso es el amor a Dios, a su palabra, pero también a la persona que deseamos que se arrepienta para que no sea juzgada por su pecado. No es porque nosotros nos sintamos mejor que esa persona, no debe de ser impulsada por la soberbia o creyendo que nosotros somos mejores, sino por el deseo de honrar a Dios y de que tal vez por medio de esa reprensión esta persona llegue al arrepentimiento y a la fe salvadora. El amor no es una antítesis de la reprensión, más bien es su fundamento. Esto es importante entenderlo, hermanos. La reprensión verdadera, si no es impulsada por el amor, es simplemente un regaño, hermanos, y una descarga de soberbia. Pero cuando la reprensión está guiada y dirigida por un corazón absorbido por la palabra de Dios, por la gloria de Cristo y por el deseo de que las personas sean salvas y sean más semejantes a Cristo, esta es la reprensión que glorifica a Dios. No simplemente es una descarga de ira irracional, sino es el deseo de que la persona sea conformada a la imagen de Cristo. Y el contenido de esa reprensión, obviamente, tiene que ser la palabra de Dios, ¿no? Esa censura no es en base a lo que a mí me gusta, no me gusta, mis opiniones, es en base a la verdad de Dios. Y obviamente para que haya, por implicación, para que haya una reprensión consecuente, el que reprende tiene que ser íntegro también, ¿no? ¿Cómo vamos a estar reprendiendo, censurando un pecado del cual nosotros estamos siendo partícipes? Obviamente esto es ilógico, ¿no? Debemos de sacar primero la grande viga que hay en nuestro propio ojo para poder entonces con cuidado sacar la paja que hay en el ojo de nuestro hermano. No dice que no debemos de hacerlo, pero dice que debemos de ser más severos en juzgarnos a nosotros mismos para poder entonces hacerlo con cuidado con los demás. De hecho, la Biblia nunca dice que no juzguemos. Lo que nos dice es que lo hagamos con justo juicio, con cuidado, ¿no? Si usted es de los que piensa que no debemos de juzgar, eso es antibíblico. Pero si usted es de los que piensa que reprender es regañar a lo loco, también es antibíblico. La Biblia nos está enseñando cómo debe de ser esto. Es parte de nuestro liderazgo, es parte de nuestra expresión de amor, es parte de nuestra responsabilidad. No es una tarea agradable, pero es necesaria. Porque hay una realidad de que hay falsos maestros. Hay una realidad de que, es más, miren, no nos vamos tan lejos. En el hogar, ¿por qué tenemos que reprender a nuestros hijos? Porque son pecadores y nosotros también somos pecadores. ¿Por qué necesitamos corrección, hermanos? Aunque hayamos sido redimidos con la preciosa sangre de Cristo, porque todavía no hemos sido glorificados. Y seguimos luchando contra el pecado. Por esa simple razón, necesitamos corrección, hermanos. Todos, yo, usted y cualquier cristiano que anhela amar a Dios y ser como Cristo, sabemos que necesitamos la corrección porque no somos perfectos. Todavía no hemos sido glorificados. Y si no estamos dispuestos a esto, hermanos, tenemos que examinar seriamente nuestro corazón, ¿no? Ahora, no es solamente, hermanos, convencer a través de poner en evidencia y manifiesto la falta, censurándola a la luz de las Escrituras, para que la persona sea confrontada con su pecado.
sino que el propósito de esta reprensión, Pablo no solamente dice, por tanto, repréndelos duramente. La cláusula que viene es una cláusula de propósito, nos indica el para qué. Repréndelos duramente. ¿Cuál es el motivo? Repréndelos duramente. Estamos en el versículo 13. ¿Para qué? Nos indica el propósito. Para que sean sanos en la fe. Esta cláusula, hermanos, nos indica entonces el propósito de esa reprensión. El propósito de esta reprensión no es solamente señalar el pecado de los falsos maestros. Siempre tiene la intención de producir un efecto positivo, en este caso el arrepentimiento, que se manifestaría en que ellos abandonarían el error, la falsa doctrina y se someterían a la palabra de Dios. Pero también la reprensión va dirigida hacia aquellos que los escuchan y pueden arrepentirse de escuchar sus falsas doctrinas. Hermanos, esto es importante, porque cuando Pablo está diciendo el propósito de que tienen que tomar esta acción correctiva es para que sean sanos en la fe. En el contexto de los falsos maestros se refiere de que ellos pudieran llegar a la fe salvadora, pero en el caso de los que los escuchan, para que se arrepienten y dejen de escuchar falsa doctrina. Y es interesante, hermanos, esta palabra que utiliza sanos en la fe, ya que uno de los temas principales de esta carta, obviamente es la piedad, pero también es la sana doctrina, ¿no? Y cuando habla aquí de lo sano, lo que es sano implica lo que está bien fundamentado, lo que es correcto. Y aquí fe, hermanos, miren, cuando nosotros vemos aquí en la Biblia, la palabra fe puede ser usada en dos sentidos. En la acción de nosotros de confiar en Dios o, dependiendo del contexto, el cuerpo de doctrinas y de verdades que hemos recibido. Entonces, ¿a qué se referirá fe aquí? ¿Para que sean sanos en cómo ellos están confiando en Dios o para que sean sanos en la fe que ha sido una vez dada a los santos? Aquí fe, por el contexto, adquiere un sentido objetivo, el cuerpo de doctrinas revelado, hermanos. Es lo que nos dice Judas 1:3, que contendáis por la fe dada una vez y para siempre a los santos. Hechos 6:7, hermanos, nos habla de este sentido objetivo de la fe. Es un ejemplo, miren, Hechos 6:7, que dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Obedecer a la fe, aquí fe se refiere a la verdad, al cuerpo de doctrinas recibidas, al evangelio y a todo lo revelado en las escrituras para nosotros, es decir, para que pudieran llegar a creer lo que es correcto, porque eso afecta la manera en cómo van a vivir y dónde van a pasar la eternidad, para que sean sanos en la fe. ¿Cuál es el propósito de la reprensión? Que haya un arrepentimiento para que estas personas puedan cumplir con el propósito de Dios en la salvación. Vuelvo a repetir una cita que siempre repito del corazón de la carta, Tito 2:11, para que la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación de todos los hombres les enseñe que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, todos los que han sido transformados por la gracia podamos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es el propósito, ¿no? Para que sean sanos en la fe, para que puedan creer lo correcto acerca de Dios, de la salvación, de la Biblia y de Cristo y de todo lo revelado, para que a través de eso puedan tener una relación correcta con Dios y a través de eso puedan vivir una vida consecuente con la piedad. Ese es el propósito por el cual Pablo le está diciendo a Tito: por esa razón, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Qué gran responsabilidad, ¿verdad, hermanos? Qué gran responsabilidad. Y obviamente esto no puede ser hecho en nuestras propias fuerzas. Dependemos de la gracia de Dios. Esa gracia que nos salva es la gracia que nos transforma y la que nos sostiene para poder cumplir lo que la palabra de Dios nos dice. Nos vamos a quedar aquí, hermanos. Avanzamos, terminamos el versículo 13. Si Dios nos permite, el próximo domingo continuaremos. Pero piensen en esto, hermanos. Piensen en las implicaciones de lo que vimos. El Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Mejor es la reprensión manifiesta que los halagos en oculto, hermanos. A veces es necesario censurar el pecado y el error con la palabra de Dios, pero lo que impulsa esto debe de ser el amor
no el orgullo y la soberbia. Y quienes, fíjense, tenían la responsabilidad de hacer esto con los falsos maestros y con la iglesia, ¿quiénes eran? Tito y los ancianos. ¿Sí? Pero en un contexto donde Dios le ha puesto a usted bajo autoridad y responsable, y responsable puede ser su hogar, su casa, tal vez en el trabajo, en una clase, no lo sé, pero en la medida que esté nuestra autoridad, nuestra responsabilidad, sigamos estos principios para cuidar la pureza de nuestra familia y de nuestra iglesia, hermanos. No permitamos que la falsa doctrina, el pecado, el error, lo que no honra a Dios se infiltren y contaminen lo puro que Él quiere presentar, ¿no? Es una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arruga, que brille la gloria de Cristo. Obviamente, estamos en este caminar, estamos en este proceso de santificación progresiva. Es el Espíritu Santo quien está trabajando en nosotros por la palabra de Dios, pero recuerde, somos responsables de esto. Y aunque usted no sea pastor, puede aplicar estos principios a su vida y debe orar por los que están al frente para que Dios nos dé la capacidad, la gracia, la integridad de poder llevar a la práctica estos principios para proteger su propia alma y la de los demás. El Señor nos ayude, hermanos, y seamos humildes a la reprensión de la palabra de Dios. No seamos como los falsos maestros. Aceptemos la reprensión y si en algo estamos equivocados, no solamente cambiemos nuestra manera de pensar, sino nuestro corazón, nuestra conducta y sometámonos con humildad a lo revelado en las Escrituras. Obedezcamos la palabra de Dios y va a haber bendición. Pero si resistimos, tristemente va a haber consecuencias dolorosas. Estamos en Cristo, hermanos. La gracia es suficiente. Podemos obedecer esto. Pero dependamos de Cristo, de su palabra, de la obra del Espíritu Santo, no de nuestras propias fuerzas. Esforcémonos en la gracia que hay y que es en Cristo Jesús, no en nuestras propias fuerzas, ni en nuestro orgullo. Solo por gracia podemos llegar a vivir de esta manera, hermanos. Pero cuidémonos unos a otros, no dejemos de orar unos por otros y seamos humildes en examinar nuestros corazones con la propia Escritura. Y si tenemos que corregirnos unos a otros en amor, seamos sabios, humildes y hagámoslo bíblicamente para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Oremos. Señor amado, venimos delante de tu presencia dándote gracias por tu palabra que nos guía y nos instruye, Padre. Cada versículo que estamos examinando, palabra por palabra, frase por frase, en el contexto de toda la intención del autor de esta carta, nos confronta, nos redarguye, nos enseña algo de ti. Pero realmente no podemos en nuestras fuerzas, dependemos de tu gracia, somos grandes pecadores en manos de un Dios más grande que nosotros mismos. Perdona nuestros pecados, danos un celo verdadero por tu palabra y ayúdanos a vivir en obediencia a tu palabra, en amor y en humildad, sometiéndonos a tu revelación, Señor, a las Escrituras, para que podamos ser una iglesia saludable, Padre. Ayúdanos, porque nuestras propias fuerzas no podemos. Cuida y protege esta iglesia local, Señor, de falsos maestros, de falsas doctrinas, y guarda nuestros corazones del orgullo, porque nosotros no somos mejores que nadie, pero ayúdanos a ser íntegros en nuestra vida, en nuestro liderazgo, en vivir y en enseñar la palabra de Dios correctamente, íntegramente, para que tu nombre sea honrado y glorificado, y para que otros puedan conocer el verdadero evangelio, Padre, y tu nombre no sea blasfemado, sino que la sana doctrina sea adornada por nuestra vida, Padre. Que podamos vivir vidas verdaderas de piedad. Que el estar viendo texto por texto, versículo por versículo esta carta, nos lleve a ser una iglesia saludable y que tengamos vidas piadosas para tu honra y gloria, Padre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermano.